Seguramente ya vieron el video o al menos escucharon lo que pasó. Una chava que estaba haciendo un en vivo en TikTok, tranquila, platicando con su audiencia y de repente la matan mientras transmitía. Así en segundos. Esa chava se llamaba Valeria Márquez, tenía 23 años, era influencer y emprendedora y todo ocurrió en su propio lugar de trabajo, un salón de belleza en Zapopan, Jalisco. Hoy quiero contarles quién era Valeria, qué fue lo que pasó exactamente y qué se sabe hasta ahora de este caso que conmovió a todo México. Ella era una chava muy joven que se dedicaba al modelaje y a crear contenido en redes sociales. Tenía ya una comunidad bastante fuerte, más de 100,000 seguidores en TikTok y casi lo mismo en Instagram. Subía videos de belleza, estilo de vida, comedia y también hablaba de sus proyectos personales. Uno de ellos fue su salón de belleza, al que le puso Blossom de Beauty Lounge. Ahí ofrecía de todo, ofrecía uñas, pestañas, cortes, todo lo relacionado con la estética. Y justo desde ese salón fue donde ocurrió la tragedia. Ese martes, Valeria decidió hacer un en vivo desde su salón. Estaba relajada, platicando con sus seguidoras, incluso cargaba un peluche que al parecer le habían mandado. Durante la transmisión, una de sus empleadas le comentó que había llegado un repartidor con un paquete, pero que no quería entregarlo sin tomarle una foto a ella. Desde ahí, Valeria empezó a sentirse rara, como un poco inquieta, y lo dijo en tono de broma, inclusive en el en vivo, pero ya se notaba que algo no le gustaba de la situación. Minutos después, el repartidor regresó, entró al salón y preguntó por ella, y ahí, en ese momento, le disparó directamente. La transmisión se cortó, pero quedó grabado todo. Quedó grabado ese momento donde una persona se acercaba al celular y termina el en vivo. Todo pasó frente a miles de personas. La Fiscalía de Jalisco ya confirmó que están investigando el caso como un feminicidio. El hombre que entró al salón y disparó se fue en una moto y hasta ahora no ha sido detenido. El ataque fue alrededor de las 6:30 de la tarde y cuando llegaron los paramédicos ya no pudieron hacer nada. Valeria murió ahí mismo, en el lugar donde trabajaba, rodeada de su propio equipo y mientras transmitía para su audiencia. También se reportó que pocas horas después del crimen, su cuenta de TikTok fue eliminada, lo cual ha levantado muchísimas sospechas entre la gente que la seguía, ¿no? Y aquí es donde el caso se vuelve todavía más fuerte, porque días antes, Valeria había hecho algunas publicaciones en sus historias donde decía que ya no vivía con su pareja, pero que si algo le llegaba a pasar a ella o a su familia, esa persona sería la responsable. No mencionó nombres, pero se entiende que ya se sentía amenazada desde ese momento. Incluso en algunos videos que compartía en tono de broma, soltaba frases como que si tuviera dinero ya hubiera hecho desaparecer a alguien, en su estilo con sarcasmo, pero ahora todo esto está cobrando sentido. Algo que también ha generado muchas preguntas fue que durante esa transmisión Valeria mencionó que una amiga, otra influencer de nombre Vivian de la Torre, le pidió que se quedara en el salón para recibir un regalo. Ese peluche que traía al parecer fue parte de ese detalle y aunque no hay ninguna acusación formal, en redes sociales ya hay mucha gente pidiendo que se investigue a fondo el entorno de Valeria. Por ejemplo, Vivian después empezó a publicar un mensaje muy emotivo despidiendo a su amiga, diciéndole que no se imaginaba la vida sin ella. Pero ya sabemos cómo son las redes sociales, todo se analiza, todo se cuestiona y la gente quiere respuestas rápidas, aunque a veces no hay claridad. Pero lo que pasó con Valeria no debería pasarle a nadie, ni a una influencer, ni a una mamá, ni a un estudiante, ni a ninguna mujer. Y lo más duro es que ella ya se sentía que algo le podía pasar. Lo dijo, lo publicó, lo dejó claro, pero no hubo protección, no hubo reacción a tiempo y este caso, más allá del impacto mediático, debería servirnos para ver cuántas veces las mujeres alzan la voz y nadie las escucha. Valeria no solo tenía una comunidad en redes sociales, tenía una vida, tenía sueños, tenía un negocio, tenía amigas y hoy ya no está. Mucho se dice y mucho critican a algunas personas que, bueno, que tenía un novio, alguna pareja relacionada al crimen organizado, pero de todas maneras no es justificación para pasar desapercibido esta situación.
Continuamos con la sección de noticias nacionales. Vamos a seguir platicando del caso de esta chica, ¿no? De la influencer Valeria, que fue asesinada en vivo. Primero fue el impacto por la transmisión en vivo, después la indignación por cómo ocurrió todo. Y ahora ya están empezando a salir los nombres. Uno de ellos es el Doble R, un personaje que no solo está relacionado con el crimen organizado, sino que ya había sido señalado en otros asesinatos de alto perfil. Hoy vamos a hablar de quién es este hombre, qué se sabe de su relación con Valeria Márquez y por qué las autoridades lo están viendo como el posible sospechoso de su asesinato. Pero bueno, ya la historia ya la conocen, lo contamos en el segmento anterior, en el bloque anterior. Valeria Márquez, influencer y emprendedora de 23 años, fue asesinada mientras hacía un en vivo en TikTok desde su salón de belleza. Un hombre llegó al lugar fingiendo ser repartidor, entró preguntando por ella y le disparó. Todo indica hasta ahora que ese crimen no fue al azar. Las autoridades de Jalisco han informado que Valeria tenía una relación sentimental con Ricardo Ruiz Velasco, conocido como el Doble R, y que desde hacía varios meses estaban juntos. Lo que se investiga es que si esa relación se volvió tensa, especialmente porque Valeria solía recibir regalos costosos de sus seguidores y eso aparentemente no le gustaba nada a él, a su expareja. Incluso poco antes del ataque, ella había publicado un video donde mostraba uno de esos regalos y ese detalle podría haber sido el detonante según la principal línea de investigación. Ricardo Ruiz Velasco, pues no es un desconocido para las autoridades. Él es identificado como uno de los líderes más violentos del cártel Jalisco Nueva Generación y se dice que controla uno de los brazos armados más poderosos de ese grupo criminal. Su nombre ha estado ligado a varios casos graves y aunque se mueve fuera del radar público, para las autoridades es un objetivo prioritario desde hace tiempo. Uno de los casos más recordados en los que aparece su nombre es del influencer, el pirata de Culiacán, asesinado en el 2017. También se le vincula con el asesinato de una joven venezolana en Guadalajara en el 2012, cuyo cuerpo fue encontrado en condiciones muy violentas. Y más recientemente ha estado presente en episodios de violencia masiva, como cuando aparecieron camionetas llenas de juguetes que supuestamente él mandó a repartir en calles de Jalisco, como si fuera un desfile navideño del crimen organizado. En esas imágenes se ve a gente, a niños, adultos, recibiendo regalos de parte del cártel, una escena surreal, pero que muestra también el control social y simbólico que buscan ejercer en algunas zonas. Además de esos eventos que les he estado comentando, se sabe que una reunión entre el Doble R y otro jefe del cártel conocido como el APA fue lo que provocó una jornada de violencia intensa en Jalisco y Guanajuato cuando las Fuerzas Armadas intentaron intervenir. Pero lo que queda claro es que Ricardo Ruiz Velasco no es cualquier operador, sino es alguien con poder dentro del cártel Jalisco Nueva Generación, con acceso a recursos, con acceso a influencia y lamentablemente con un historial de violencia directa, ¿no? Porque si se confirma que él estuvo detrás del ataque, el asesinato de Valeria no fue un crimen común, ¿no? Sino fue un feminicidio con vínculos al crimen organizado y eso cambia absolutamente todo. Porque ya no solo hablamos de una mujer víctima de su pareja, hablamos de cómo la violencia de estos grupos ya está tocando la vida de personas públicas, de personas jóvenes, visibles en redes sociales como lo era Valeria, y además de cómo muchas de las mujeres que están cerca de estas figuras pues terminan siendo silenciadas cuando intentan alejarse, ¿no? Al final, este caso tiene muchas capas. Está el dolor por cómo murió Valeria, la forma en que lo advirtió desde antes, el silencio de las instituciones y ahora se suma el nombre de uno de los líderes criminales más peligrosos del país como presunto responsable. La pregunta es, ¿va a pasar algo esta vez? ¿Se va a investigar hasta el fondo o será otro caso que se apaga con el tiempo? Porque si algo no debería olvidarse es que Valeria ya había hablado de miedo que sentía y aún así nada pasó. Y bueno, pasando a la sección de economía, a ver, imagínense ustedes que están en Estados Unidos, están trabajando, están echándole ganas, están mandándole dinero a su familia en México y de repente les dicen que ahora van a cobrarles un impuesto del 5% cada vez que manden una remesa. ¿Y por qué?
porque según el Congreso de Estados Unidos, eso ayudaría a pagar otras cosas, como la seguridad fronteriza. Y sí, suena absurdo, pero es real, porque esta semana esa propuesta dio su primer paso en el Congreso y si avanza, puede pegarle y fuerte a millones de familias en Latinoamérica. Lo que se aprobó esta semana fue en una comisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos con mayoría republicana. La idea es cobrar un 5% extra a las remesas, pero no a todas, solo a las que manden personas que no tienen documentos para trabajar en el país, es decir, a los migrantes indocumentados. Y es que aunque también se habla de incluir a los residentes, personas con visa o protegidos por programas migratorios, la excusa es que ese dinero serviría para financiar recortes de impuestos prometidos por Donald Trump y reforzar la seguridad fronteriza. Pero la verdad es que esto huele más a castigo político que a estrategia económica, porque según los cálculos del banco BBVA y el SEMLA, esta medida golpearía directo a más o menos 4 millones de mexicanos que están en Estados Unidos. De los 12 millones de mexicanos que viven allá, un tercio sería golpeado. Y es que, a ver, también hay que conocer la remesa promedio, ¿no? Estamos hablando que es de $400, alrededor de 6,800 pesos, que es lo que en promedio mandan los 12 millones de mexicanos que viven allá, que están trabajando. Y si esto se aprueba, el impuesto sería $20 más de los 10 que ya se pagan por el envío. O sea, estaríamos hablando de unos $30 adicionales por cada giro que seguramente el migrante terminaría pagando para que su familia reciba lo mismo de siempre. Y si esto avanza, puede que muchos busquen mandar dinero por canales informales, criptomonedas, fintechs o amigos, lo que significa menos transparencia, más riesgo y más descontrol, porque hay países donde las remesas no solo son un apoyo, son el motor económico. En países como El Salvador, en países como Honduras o Guatemala, las remesas representan entre el 20 y el 30% del Producto Interno Bruto. Imagínense eso. Es como si una cuarta parte de la economía dependiera de lo que manda su gente que está afuera. Y en México, aunque el porcentaje del Producto Interno Bruto es menor, las remesas son la principal fuente de divisas, incluso más que el petróleo o el turismo. Así que sí, este impuesto puede detonar una crisis para miles de hogares que dependen de ese dinero para comer, para pagar la renta, la escuela, las medicinas. Y ojo que la respuesta desde México ya llegó. La presidenta Claudia Sheinbaum fue muy clara. Dijo que esto es una injusticia y que no tiene sentido, porque los mexicanos en Estados Unidos ya pagan impuestos. Trabajen con papeles o sin papeles, pagan renta, pagan impuestos a la venta, pagan ISR y muchos hasta hacen su declaración cada año con su ITINI, ¿no? Además, el Senado mexicano también se pronunció. Todos los partidos, sin importar ideologías, coincidieron en que este impuesto es discriminatorio, es dañino, y no solo para México, sino para toda la región. El Senado advirtió que si se aprueba, muchos migrantes van a dejar de usar los canales formales para enviar dinero y eso complicaría muchísimo el monitoreo y la seguridad financiera. Y también agregaron algo muy importante, porque llegaron a comentar que estos impuestos ni siquiera benefician a quienes los pagan, porque los migrantes no acceden a los programas sociales del país donde trabajan, así que lo que pagan no regresa en salud, no regresa en educación, no regresa en apoyos y para colmo, el 80% de lo que ganan se queda en la economía de Estados Unidos, ayudando al país directamente. Por eso pidieron al Congreso de Estados Unidos que se lo piensen bien, porque esta propuesta rompe con el espíritu de cooperación y libre comercio que supuestamente promueven en Estados Unidos. Y que si quieren mejorar la relación entre ambos países, no se trata de imponer barreras ni muros económicos, sino de tender puentes y entender el valor de quienes migran. Todo esto pues viene de la línea dura anti-inmigrante del Partido Republicano, ¿no? Donald Trump desde su primer mandato ya había propuesto esto, pero no había avanzado. Ahora, obviamente, con el control parcial del Congreso, lo están intentando otra vez como parte de lo que llamaron el gran y hermoso proyecto de ley. Así fue como le pusieron allá en Estados Unidos. Y no solo es el 5%, hay otra iniciativa que propone cobrar hasta el 37%
10% a los países con más cruces ilegales hacia Estados Unidos como castigo. Hasta hoy, hasta el momento, hay congresistas que han sugerido cancelar todas las remesas a Cuba, como si ese dinero fuera para el gobierno y no para las personas que esperan ayuda cada mes. Y miren, al final del día las remesas no son un lujo, son la forma en que millones de personas sacan adelante a sus familias desde lejos, y cobrarles por eso pues no es solo injusto, es inhumano. Ojalá esta propuesta no avance, pero aunque no pase, ya nos deja ver hacia dónde van las cosas si seguimos permitiendo que se criminalice a los migrantes como si fueran un problema y no parte fundamental de la economía. Y que no se nos olvide, quienes más aportan son los que menos derechos tienen allá. En la sección de noticias nacionales, a ver, ¿cómo explicamos que a una gobernadora fronteriza de un estado clave como Baja California, Estados Unidos, le cancelaron la visa? Y nadie aclara realmente por qué. Estamos hablando de Marina del Pilar Ávila, la gobernadora morenista que este fin de semana confirmó que le retiraron la visa a ella y a su esposo, y que según ella, esto es solo un asunto administrativo. Pero la cosa no es tan simple, porque más allá del trámite consular, hay mucho ruido, hay cero claridad y hay una crisis mal manejada que hoy le está pasando factura. Todo esto explotó cuando su esposo Carlos Torres intentó cruzar por Tijuana, y ahí mismo le notificaron que su visa había sido cancelada. Según el medio Z, esa orden vino directamente desde Washington, no fue un tema local. Después de eso, la propia gobernadora de Baja California confirmó que a ella también le quitaron la visa. Dijo que es una decisión de Estados Unidos, que respeta su soberanía, que no hay investigación ni delito, y hasta ahí. El problema es que la explicación fue tan vaga que en vez de calmar las aguas solo avivó el fuego. Pero, a ver, hay que entender algo. Baja California no es cualquier estado. No es Veracruz, no es Chiapas, no es Quintana Roo. Baja California es la frontera directa con California. La relación con Estados Unidos no es solo económica, es institucional, es diaria, es cultural. Por eso cuando su gobernadora le cancelan la visa, es un asunto muy serio. Y lo más delicado es que en lugar de enfrentar la crisis con transparencia, con una rueda de prensa sólida, con documentos, con entrevistas, con respaldo institucional, salió un video grabando diciendo que no tiene nada que esconder. Y sí, está bien defenderse, pero cuando lo único que tienes es un mensaje sin pruebas ni datos, en política eso se lee como debilidad. Y aquí viene el punto central, porque no fue solo la revocación de la visa, fue cómo manejó todo eso después. La gobernadora intentó cerrar el tema en redes sociales como si fuera una polémica más, pero esto no es TikTok, es una posible investigación desde el extranjero en un contexto de violencia, en un contexto de corrupción, y con ella en el centro. Medios, redes, analistas, todos empezaron a llenar el vacío de información con teorías, con sospechas y con rumores. Hay investigación, hay vínculos con grupos criminales, nadie lo sabe, pero el silencio, la falta de claridad y la ausencia total de respaldo le abrieron la puerta a todas esas dudas. Y a ver, ¿qué ha pasado con Morena? ¿Qué ha pasado con el gobierno federal? Esa es otra. Porque ¿dónde está el respaldo de su partido? Cuando hay otros gobernadores que han enfrentado escándalos, Morena ha cerrado filas. Con Félix Salgado, por ejemplo, hasta hubo movilización nacional. Pero con Marina del Pilar, nadie salió a defenderla. Ni Adán Augusto, ni Claudia Sheinbaum, ni Marcelo Ebrard, ni Mario Delgado. Y eso, obviamente, dice muchísimo. Porque en política, el que se queda solo se vuelve blanco fácil. Y otra cosa que falló fue el tono, porque en lugar de hablarle a la gente de Baja California con claridad, de reconocer que es un tema serio, de mostrar empatía, de mostrar responsabilidad, Marina se enfocó en decir que no la van a doblar, que hay valores que aprendió desde niña, que no hay nada que esconder, pero al final del día parecía más un mensaje de una influencer lastimada que de una jefa de Estado. Y eso obviamente le restó credibilidad, porque en momentos delicados la ciudadanía ya no quiere ver poses, quiere ver liderazgos. Según algunas versiones periodísticas, lo que hay detrás es una investigación abierta desde hace meses en Estados Unidos por posibles vínculos con personajes relacionados al crimen organizado en Baja California. Hasta ahora nadie ha confirmado ni desmentido eso, ni la Embajada de Estados Unidos, ni el gobierno federal, ni la propia Marina. Y mientras tanto, el rumor ya se volvió una verdad digital. Es una pregunta
muy difícil el saber si debería renunciar o pedir licencia. Por ahora no hay una acusación directa, pero sí hay un daño político que crece cada día. Y si el respaldo político de su partido se mantiene, pues tal vez aguante, pero si se rompe, la renuncia no sería una locura. Porque si la crisis empieza a afectar su gobernabilidad, si empieza a afectar sus decisiones, la relación con Estados Unidos y su propia imagen ya no se recupera, pues la salida puede ser una forma de proteger el propio Estado. Y al final lo que vimos fue un caso más de cómo no se debe manejar una crisis, una gobernadora que se quedó sola, sin estrategia, sin respaldo, sin transparencia y que parece más preocupada por el golpe mediático que por el fondo institucional del problema, pues es una cosa de locos. Marina del Pilar hizo historia, fue y es la primera mujer en gobernar Baja California, pero también la primera en perder la visa por razones aún poco claras. Pero si quiere seguir gobernando, definitivamente necesita más que frases bonitas, necesita enfrentar el tema con la verdad, porque aunque no haya delito, lo que sí hay es una mancha difícil de borrar. Y bueno, con esta información damos por concluido el Noti Express de R en el día de hoy. Muchas gracias a todos los que nos siguieron, a todos los que nos sintonizaron en un episodio más de su programa. En las cámaras nos acompañó Víctor Cosgaya, en los controles Mauricio García. Mi nombre es Rodrigo Crosa y los dejo siempre en sintonía.